Diario de Andrei Danilov, 25 de enero de 1944. Los alemanes siguen resistiendo, pero no creo que aguanten mucho más. Hemos atacado su campamento en el río Ros en Ucrania y arrasado su batería de artillería sin resistencia. Pero las cosas se pusieron bastante más difíciles cuando un grupo de Fritz 190 atacó a mi camarada Nefedov. Durante el ataque, su operador de artillería posterior fue asesinado y él luchó por sobrevivir hasta que yo conseguí llegar allí. Por supuesto, tras mi llegada, huyeron. Al escuchar sus llamadas desesperadas de socorro, recordé muchos eventos de esta guerra. Nunca te llegas a acostumbrar a ver caer a un camarada. Y rezo cada noche para que no muera ningún compatriota más. Acabamos nuestra misión destruyendo un convoy de camiones sin camuflaje. Puede que los alemanes no estén todavía acabados, pero están aflojando mucho.